El Señor les bendiga. Vamos a pararnos y pedir la bendición del Señor. Me gustó lo que dijo el hermano que trajo la alabanza, Eric, que Dios habla. Y de eso se trata el tema. Dios habla. Dios nos va a hablar hoy porque Dios habla. Y lo hace de muchas maneras. En esta serie del origen del hombre hemos hablado en las primeras 2 lecciones sobre cómo Dios habla a través de su creación. Hoy vamos a hablar un poco más, cerrando la serie con la palabra del Señor. Y vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Y, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Tú dijiste que era necesario que tú te fueras para poder enviar a otro Consolador. Y cuando Él viniera, nos guiaría a toda verdad, Señor. Y sabemos que tú, Espíritu Santo, estás en medio de nosotros para abrir nuestra mente, para darnos consuelo al corazón, para guiarnos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Fue lo que dijo Jesús. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y, Señor, vamos a conocer más a través de tu palabra estas cosas que son necesarias para nuestra vida, para nuestra existencia. Te rogamos que sea alguien que trae alguna carga, alguna confusión, alguna necesidad en particular que les inquieta, les desespera, que tú, Señor, ministres. Si alguien trae enfermedad, alguien está desviado, Señor, en lo que sea la necesidad de cada uno, que tú glorifiques tu nombre, exaltando el nombre de Jesús y bendiciendo a tu pueblo, porque tú viniste para traer vida y vida en abundancia. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. En las primeras 2 series sobre el origen del hombre, hablamos de que la naturaleza proclama que hay un Dios. Se dice en las clases, en las escuelas, de que venimos del mono a través de procesos evolutivos, pero por 2 clases, y no voy a extenderme demasiado en esa área hoy, vimos de que no es así, de que Dios nos creó directamente. Eso es lo que da la evidencia. De acuerdo a evolución, haciendo una breve reseña, sobre todo para quienes nos ven por primera vez en el Internet o nos acompañan aquí por primera vez, si nosotros vemos lo que dice evolución, que hace 13.600 millones de años se originó una explosión de la nada, y de esa explosión donde todo estaba concentrado en algo más pequeño que la cabeza de un alfiler, y que de esa explosión, nadie sabe por qué se produjo esa explosión, de algo tan pequeño como la cabeza de un alfiler, aún más pequeño, se originó todo el universo que existe ahora. Es algo increíble llegar a pensar eso, pero eso es lo que enseñan. Y de esa expansión o caos se formó el orden que vemos ahora. Ahora nosotros sabemos que de la explosión no se forma orden. Yo estuve en la Guerra Civil de El Salvador y recuerdo que había un tiempo donde ponían las bombas a las 6 de la tarde y esas bombas destruían edificios. Yo jamás vi que las bombas construyeran edificios. Destruyen, no construyen. Vimos el ejemplo de si ponemos unas 25 canicas de vidrio, pelotitas de vidrio sobre una mesa y dejamos que el viento, el movimiento por temblores o lo que fuera, boten esas canicas. Si regresamos y vemos esas canicas en el suelo, no las veremos formando una estrella de 5 puntas, porque eso no es natural. La materia no se organiza en ese orden y podemos decir, alguien tuvo que haberlas organizado si vemos una estrella de 5 puntos. Pensar que el ojo es algo que haya sido formado por accidente no es científico, no es lógico. Y podemos decir que no es lógico porque realmente los átomos, los elementos que forman la célula, que forman la vida, no se organizan de esa manera. Dimos el ejemplo de las pirámides. Una pirámide que está hecha de elementos minerales, etcétera, de barro, y con ese barro forman ladrillos y con esos ladrillos forman la pirámide. Sabemos que el barro no se organiza en ladrillos, en cubos bien formaditos, los bloques bien paralelos, y luego esos bloques no se organizan juntos para formar una pirámide por sí solos, sino que hay alguien que conoce las propiedades de la materia
y viene y las pone juntos, conociendo esas propiedades, las organiza de esa manera. Lo mismo con el avión. Sabemos que la materia no se organiza naturalmente y nosotros sabemos, y hablamos un poco de eso en las últimas 2 sesiones, que los elementos que forman la célula no se organizan naturalmente así. Hubo alguien, un creador, que tuvo que poner esos elementos para formar esas moléculas, de manera de formar una célula que se autorreproduce y de esa manera tener los organismos vivos que forman la vida. Algunas personas dicen, bueno, yo no creo en Dios hasta que lo vea, pero no es consecuente, porque nadie ve la fuerza de gravedad, pero no la desafías. Tú no vas a desafiar la fuerza de gravedad, si no te caes y te matas. Te vas en un precipicio, pues dice, no veo la fuerza de gravedad, no existe. A Dios lo podemos ver a través de su manifestación, y un día toda criatura va a ver a Dios, y toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesús es Señor. Bueno, la palabra del Señor dice claramente en el Salmo 19, 1:4, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. Lo que está diciendo es que Dios nos habla no audiblemente en estos momentos, pero a través de su creación, la creación dicen, he aquí estoy yo. Yo soy un Dios poderoso. ¿Qué es lo que dice Pablo en el libro de Romanos? En Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Los atributos de Dios, o sea, cuando uno ve una salida de sol, cuando uno ve una puesta de sol, cuando uno ve un animalito, cuando uno ve a un conejito saltar, cuando uno ve a un colibrí en el aire, moviendo esas alas a una frecuencia increíble, creo que son 1000 aletadas por segundo, para mantenerse verticalmente como que si fuera un helicóptero ahí, parado, estático, para chupar la miel de las flores. Uno puede decir, qué maravilla más increíble. Una hormiga, y con toda la sabiduría con que Dios las ha diseñado y las ha creado, que cuando va a venir el invierno, ahí se están equipando y agarrando alimentos y las están llevando a sus nidos para estar protegido. Toda esa información, toda esa capacidad, es un Dios increíble el que existe. Y eso es lo que dice la palabra. Y dice, por eso en Romanos, que sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado. Pero desgraciadamente se ha bombardeado continuamente en las escuelas, a través del periódico, a la gente, de manera de no darle la gloria a Dios. Por eso dice que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En vez de darle gracias a Dios, profesando ser sabios, se volvieron necios, llegando a decir que venimos del mono, que venimos de un animal. No somos animales irracionales, somos seres creados a la imagen de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, que es un resumen de las 2 clases anteriores, de los 2 estudios anteriores, vemos que la naturaleza nos da testimonio de que hay un creador, hay un Dios. No hay excusa para decir que no existe Dios. Dios nos ha dado vista, nos ha dado manos, nos ha dado la habilidad de poder considerar y decir, hay un creador. Y se requiere ir contra la verdad para decir que no existe un creador. Ahora bien, ese testimonio natural de que existe un Dios no es suficiente, porque esta naturaleza no nos explica muchas cosas. Podemos ver una salida de sol, qué hermoso. A mí me encanta sentarme en una roca, a veces me voy a Corona del Mar, me siento en una roca y veo la puesta de sol. Cuando vamos a las montañas me gusta levantarme temprano y ver ese amanecer.
o en la noche, salir en la noche y ver esas estrellas. Es maravilloso, pero esa creación no nos explica por qué las enfermedades, por qué la violencia, por qué el odio, por qué la ingratitud, por qué la injusticia. Esa naturaleza no nos explica. Recuerdo en la Guerra Civil del Salvador, allá en los años 1980, 79, antes de que saliéramos nosotros del Salvador, en una ocasión iba al trabajo y había una gran conmoción. Habían matado a la niña Alita, a esta señora que servía el café en la fábrica donde yo trabajaba. Habían llegado las personas, las fuerzas paramilitares, y llegaron después del toque de queda. El toque de queda en ese momento lo cambiaban a distintas horas. En esa época era a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche llegaron a su casa y salió, ahí estaban los padres. Ellos entraron y dijeron, ¿dónde está fulana? Y llamaron a esta señora, la pusieron contra la pared, llamaron a su hijita y la ametrallaron enfrente de su hijita. Y le dijeron, tú, para que aprendas a no ser como ella. Y la mataron enfrente de sus padres y su hijita. Creían que ella era comunista y fue una masacre. A esa niña la naturaleza no tiene palabras. La naturaleza no tiene palabras para la madre que tiene a su bebé muriendo de disentería en sus brazos y no tiene medicina, no tiene fondos, no tiene acceso. No hay palabras. Recuerdo cuando estaba en Ecuador, en un viaje misionero, y estaba en las montañas a más de 9,000 pies de altura, en un orfanatorio, y me contaron el testimonio de un niño que lo habían llevado a ese lugar, porque su padre, cuando ese niño tenía creo que 1 año, le vendió un ojo bueno a un médico por negocio, por $20,000. Y el médico le sacó el ojo para hacer su investigación y le pagó $20,000 a ese médico. La naturaleza no te explica esas cosas. Necesitamos que alguien nos dé respuestas a estas cosas que tenemos búsqueda de respuesta. Y bueno, el Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿no ve? Claro que ve y claro que oye y habla, y lo hace más perfectamente a través de su palabra. Es lógico pensar que el que hizo el oído oye, y que el que hizo la vista ve, y Él nos ve a nosotros, y Él oye, y Él conoce nuestro corazón, y Él quiere hablarnos. Él ahora nos está hablando a través de la naturaleza, porque Dios sostiene todo el mundo por el poder de su palabra. Y a través de la naturaleza nos está hablando de que es un Dios de amor, que es un Dios poderoso, pero también Él nos quiere hablar en forma personal. Y lo hace, y lo está haciendo ahora si nosotros estamos con el oído abierto, porque estamos considerando cosas y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Y el Espíritu de Dios está confirmando en nuestro corazón si esto es de Dios o no es de Dios. Porque la misma palabra del Señor dice, no distingue el oído las palabras, como el paladar prueba los alimentos. ¿No es eso algo increíble? Que Dios nos quiere hablar y que Dios nos está hablando hoy mismo por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos oírlo si tenemos la sinceridad de corazón de oírlo. Porque el mismo Job dijo, no distingue el oído las palabras como el paladar prueba los alimentos. Tú pruebas un té que tiene miel y dices, esto no tiene azúcar, tiene miel, puedes saborear la miel. Recuerdo, en ese mismo lugar en Ecuador que me dieron a probar un tecito y me recuerdo que me lo habían endulzado con miel, no necesitaban decírmelo, podía sentir ahí ese saborcito a miel. El corazón puede distinguir cuando la palabra es de Dios, pero se requiere tener un corazón recto hacia la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 7, 17, 18, si me acompaña al Evangelio de San Juan, capítulo 7, 17, 18, dice, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo.
Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. La clave es, ¿quiero o no quiero hacer la voluntad de Dios? Y si la quiero hacer, yo puedo distinguir si realmente lo que estoy oyendo es de Dios o no. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces sabemos de que Jesucristo buscó la gloria del Padre y por eso no había injusticia en él. Y nosotros en este momento estamos buscando la gloria de nuestro Señor. Y sabiendo que estamos buscando la gloria del Señor, no estamos hablando de nadie excepto de Jesucristo y de su palabra. Y al exponer su palabra sabemos que su Espíritu está en medio de nosotros. Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Y el Señor por medio de su Espíritu Santo nos está hablando, tan solo si nosotros queremos escuchar en forma personal. Ahora, ¿cómo nos ha hablado Dios? Dios nos habla ahora por medio de su palabra. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y es viva, como dijo Eric, o como dijo Pastor Sergio. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la misma palabra del Señor. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. Y podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerdo en un viaje misionero me preguntaron en una escuela donde estaba haciendo una presentación de creación y evolución, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? Era una niña, jovencita, en una escuela católica donde había ido a dar una enseñanza. Fue en Perú, ahora recuerdo. Y me gustó la pregunta y le digo, te felicito por hacerme esa pregunta, es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Debemos de estar equipados. No vamos a tener una fe ciega, sino alguien te dice que la luna es de queso y lo crees porque ciegamente lo vas a creer. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Una de las razones es la evidencia interna. Venía en el carro hacia la iglesia y había un carro que en su sticker decía, dog is love. El perro es amor. Bueno, no sé lo que quiere decir, pero la palabra amor se confunde. Mucha gente dice, I love hot dogs. Yo amo los hot dogs. And I love my boyfriend or I love my son. Yo amo a mi hijo, yo amo a mi novio. Todo depende de qué tipo de amor estás hablando. Yo me imagino de que tú amas al perro distinto de lo que amas a tu hijo. O de lo que amas a un hot dog o un pedazo de pastel. La evidencia interna, cuando leemos en 1 Corintios 13 que Pablo nos describe el amor de una manera tan maravillosa, yo te invito a que busques alguna lectura fuera de la Biblia que describa el amor tan maravillosamente como lo describe la Biblia. Y 1 Corintios capítulo 13, y no tenemos tiempo, podemos meditar en lo que dice 1 Corintios 13. Versículo 1, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si solo tú eres palabras y inteligencia, pero no hay amor. Si solo soy dones y habilidades, pero no hay amor, no me interesa tu compañía. Es muy fría tu relación. Si hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera 1 Corintios 13. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y empieza Pablo a describir la importancia del amor y luego empieza a definir el amor. En el versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. ¿Qué diferencia entre la lujuria? Tenemos el caso de Amnón y Tamar. Cómo Amnón viola a su hermana, a su media hermana. Eso no era amor, eso era lujuria. Y después de violarla, a la fuerza la odia, la rechaza y la desprecia, porque no es amor. Muchos jóvenes le dicen a la jovencita, te amo, le ofrece el mundo, la deja embarazada y desaparece. Eso no es amor. La palabra del Señor nos dice lo que es amor. Y podemos verlo enseñado en 1 Corintios 13 y modelado por nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio, culminando en la cruz.
En Éxodo 20 nos habla la palabra del Señor de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, donde dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y sabemos que Dios no quiere que tengamos otros dioses aparte de Él, porque si tú haces del dinero tu Dios, ¿de qué te sirve el dinero cuando te estás muriendo? Ante la presencia de Dios, el dinero no te va a sacar de ahí, del juicio eterno. Con dinero no vas a comprar a Dios. No vas a distorsionar la justicia eterna. Con dinero puedes comprar una cama, pero no vas a comprar sueño. Puedes comprar una casa en un lugar muy tranquilo, pero no puedes comprar paz. Puedes comprar diversión, pero no puedes comprar gozo. Puedes comprar muchas cosas. Puedes comprar medicina, pero no salud. Por eso dice Dios, no te hagas otro Dios aparte de mí, no tengas otro Dios aparte de mí. Dice, no te hagas ídolo, ni cosa semejante alguna de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No les adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque un ídolo no te sirve. Dios es espíritu, y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. Yo me corto el poco pelo que me queda en una barbería donde la señora que me lo corta es budista y tiene un Buda de madera y le pone fruta. Y un día le digo, bueno, ¿y se come el Buda la fruta? Y casi me corta las orejas, no le gustó la pregunta. Y ese budista tiene ojos, pero no ve el sufrimiento de esta mujer. Tiene labios, pero no le da consejo. Tiene oídos, pero no escucha su clamor ni su necesidad. Tiene pies, pero cuando ella se va, ahí se quedó encerrado el budita. No le sigue. En el momento que le siga, se va a asustar, le va a dar un ataque al corazón y se muere. Y de hecho, si esa barbería prende fuego, ella tiene que correr a salvar el Buda. Ese es el problema de las estatuas y de las imágenes. Pero Dios es espíritu. Y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. Entonces vemos la evidencia interna de las Escrituras que tiene una sabiduría increíble. Podríamos estar en Éxodo 20 por horas. Las profecías confirman que la Biblia es la palabra de Dios, además de la evidencia interna. En Isaías leemos que Jehová dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido. Las profecías anteriores se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas antes de que sucedan, os las anuncio. Si usted se va al libro de Miqueas, en el capítulo 5, leemos la profecía del nacimiento de Jesucristo. Está en la página 1216. Bueno, de mi Biblia. Miqueas 5 dice, agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotras, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y la palabra orígenes son salidas. También su significado etimológico en la palabra en el hebreo quiere decir salidas. O sea, el Señor es desde la eternidad. El Señor Jesucristo dice, tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias, entre las tribus de Judá, entre las aldeas de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas, 700 años antes de la venida de Jesucristo, profetiza que Jesús iba a nacer en Belén. Profecía cumplida. Y lo más interesante es que la palabra Belén, en el hebreo quiere decir casa de pan. ¿Puede decir casa de pan? Casa de pan. Casa de pan. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera, mas tenga vida eterna. ¿Es casualidad que Jesús nazca en una aldea que quiere decir casa de pan? Y cuando Él nace dice, yo soy el pan de vida. La mano de Dios está en todo eso. Es casualidad en el versículo 1 y 2.
En el versículo 1 de capítulo 5 dice, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Sabemos que a nuestro Señor Jesucristo lo hirieron con una vara. Si usted se va al Nuevo Testamento, los soldados romanos le ponen una corona de espina a nuestro Señor Jesucristo y con una vara lo golpean en la cabeza y sin duda también en la mejilla. Tal como lo profetiza el Señor. Jesús había de nacer en Belén. Cuando vinieron los reyes magos que venían del oriente, llegaron a Jerusalén y le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y Herodes se asustó porque él no quería ningún contrincante, él quería ser rey siempre. Entonces llamó a los sacerdotes principales y a los escribas y dijo, ¿dónde debería de nacer el Mesías? Y le dijeron, en Belén de Judá, porque está escrito. Y citaron esta profecía de Miqueas. Ellos sabían que el Mesías había de nacer en Belén y ocurrió literalmente. Isaías en el capítulo 9 nos habla de que Jesús, la luz iba a brillar en la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí. Bueno, Zabulón es una de las tribus y es ahí donde está localizado Nazaret, donde nuestro Señor Jesucristo creció. Y Neftalí es una de las tribus que está en el área del mar de Galilea y cubre lo que es Capernaum, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo el asiento de su ministerio, de donde estuvo ministrando. Entonces vemos que Isaías, 700 años antes de la venida de Jesús, profetizó cuando dijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos esa profecía del Mesías cumplida en Jesús. Si usted se va al Salmo 22, yo le invito a que vaya al Salmo 22. ¿Ya lo tienen? Salmo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo fue escrito 900 años antes de que Jesucristo viniera. Y en los rollos del mar muerto estaba este salmo. Y esos rollos o pergaminos que se encontraron en el mar muerto, arqueológicamente se ha confirmado de que fueron escritos antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces no se puede decir de que eso alguien vino y lo escribió después de los hechos. Y el Salmo 22, que fue escrito por David, el primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted se va, tenga la mano en el Salmo 22 y váyase a Mateo 27. Si usted se va al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, y se va al versículo 46, cuando Jesús está siendo crucificado, vemos que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo dijo estas palabras 900 años después. Ahora, cuando yo crecía, se me decía religiosamente de que Jesús de su desesperación dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no es así. Jesús estaba cumpliendo una profecía y diciendo algo que realmente ocurrió. El Padre abandonó a Jesucristo en la cruz, porque Jesús en la cruz tomó los pecados de la humanidad. Y al tomar los pecados de la humanidad y al identificarse con el pecado de la humanidad, el Padre le dio la espalda y Jesús dio su vida en la cruz como pago por nuestros pecados. La palabra del Señor tiene total explicación bíblica. Jesús fue abandonado en la cruz para que tú y yo jamás seamos abandonados. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No importa qué tan solitario te puedas sentir, si tú vienes a Jesús, jamás serás abandonado. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. ¡Qué gran ofrenda! ¡Qué gran oferta nos hace el Señor!
Cuando yo crecía no era bueno para el básquet y para los deportes, cuando era pequeño, y si armaban los grupos para jugar, pues yo quería participar, pero no me llamaban. Y si yo hubiera llegado, me hubieran dicho, ¿qué haces acá metido? Pero con Jesús no es así. Si tú vienes a Jesús, Él no te echa para atrás. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Oye, y no es el presidente más famoso o más poderoso del mundo el que te recibe. Es el creador del universo. Tú puedes decir, yo quiero venir al creador del universo. Yo quiero ser parte de la familia del creador del universo. Yo quiero vivir en la mansión del creador del universo. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, vendré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, en la mansión de su Padre. Y nosotros podemos venir a Jesús y Él no nos dice, ¿qué vienes a hacer acá metido? Él dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién de ustedes está tal vez cansado y cargado hoy? Hoy puedes venir a Jesús. ¿Quién de ustedes dice, yo me siento abandonado? Tal vez nunca has recibido a Jesucristo. Y el Señor quiere darte vida abundante. Si tú te vas en el Salmo 22, versículo 7, David exclamando las palabras que iban a reflejar cómo Jesús iba a morir, dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Mira la perfección con que David profetiza por el poder del Espíritu Santo, diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues en Él se deleita. Si tú te vas a Mateo 27, versículo 39 dice, los que pasaban e injuriaban meneando la cabeza. Literalmente, David dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Y literalmente Mateo dice que eso es exactamente lo que ocurrió, que hasta meneaban la cabeza, burlándose. Versículo 41 de Mateo 27 dice, de igual manera los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. En Dios confía que le libre ahora si Él le quiere, porque Él ha dicho yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, Él ha confiado en Dios, pero si Dios realmente lo ha aprobado, que lo libre a ver si Dios lo ha aprobado. Y es exactamente lo que dijo David en el Salmo 22, que dice, que se encomiende a Jehová, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia todo esto? Cuando vamos más adelante, en el capítulo 22 de Salmos, dice David, ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Literalmente Jesús estaba colgado en la cruz y salía sus huesos de coyuntura por el peso de su cuerpo colgado en la cruz. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. En el calor del mediodía, en Medio Oriente, Jesús dijo, tengo sed. Jesús tuvo sed. Aquel que dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, a lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Para que veamos la precisión de la profecía de Dios, no dice, me han puesto en el polvo de la muerte. David dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Está diciendo que aquel que enviaría a Jesús a la cruz sería el Padre. Y eso es lo que dice el Padre. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, porque alguien tenía que pagar el pecado de la humanidad. Y nadie de nosotros podía hacerlo, porque seríamos un sacrificio podrido. Pero Jesús, sin pecado, sin mancha, podía ofrecerse por nosotros. Era el único. Vivió una vida sin pecado. Versículo 16 dice, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. No existía la crucifixión cuando David escribió esto 900 años antes de Jesús. Dice, me horadaron las manos y mis pies. Versículo 18, reparten mis vestidos entre sí, sobre mí echan suertes. Vemos la profecía tan claramente cumplida en los versículos del capítulo 27 de Mateo. La palabra del Señor es confiable, la Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el Salmo 119 el salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, toda la palabra no puede ser verdad si hay alguna cosa que sea mala, que esté equivocada, que tenga error. Para que el salmista diga la suma de tu palabra es verdad, es porque toda la palabra de Dios es verdad. La evidencia la tenemos. Dios nos ha dado evidencia. ¿Y qué nos revela la palabra del Señor? La palabra del Señor no dice de que hemos sido creados por evolución. En Génesis leemos la narración, la revelación de cómo Dios creó. Génesis 1. Capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue tarde y fue mañana, un día. Un día, no son millones de años. El primer día Dios creó los cielos y la tierra, el espacio, y creó la luz. Y hubo tarde y hubo mañana, un día. Y luego dijo Dios, haya una expansión y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Fue el segundo día. No fueron millones de años después. Dios creó el cielo, la atmósfera. Cuando habla de la expansión entre las aguas y las aguas, está hablando las aguas del mar que cubrían toda la tierra y aguas arriba de la superficie de lo que Él construyó, que era la atmósfera. Él hizo la atmósfera y esa atmósfera separó una capa de agua que estaba arriba y de la capa del mar. Pero el agua del mar cubría toda la tierra. Entonces, en el tercer día vemos que dice Dios, júntense las aguas en un solo lugar y aparezca lo seco. Y fue así. Y apareció lo seco y Dios le llamó tierra. Y a las aguas mares. Y en ese tercer día Dios creó las plantas. Produzca la tierra vegetación, hierbas que producen semillas según su género y árboles frutales con su semilla, y Dios produce las plantas. El tercer día todavía no hay sol. Ese es el orden con que Dios creó. Ahora tú dices, bueno, los evolucionistas dicen, pero Dios dice. Y la palabra de Dios es perfecta. Y en el tercer día Dios crea las plantas, y en el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. Algunos dicen, ¿cómo es? Tú eres un tonto. ¿Cómo va a ser que haya luz el primer día y el sol hasta el cuarto día? Yo les digo, miren el bombillo de luz eléctrica. Si nosotros sin necesidad de sol podemos tener luz, ¿que acaso Dios no puede
mandar luz sobre la tierra el primer día y crear el sol, y así lo hizo. Si fueran millones de años, imagínense las pobres plantitas el tercer día esperando que salga el sol el cuarto día. Son días literales. Y vemos que cada vez que el Señor crea, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza. Y dice la palabra del Señor en ese día, el sexto día, después de terminar la creación, que Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 7 veces dice en el capítulo 1 de Génesis que lo que Dios hizo era bueno. Eso no da lugar a animales matándose unos a otros, a enfermedades. No da lugar a nada de eso. No existía la muerte. Ahora el Señor le dijo a Adán cuando lo creó, porque lo puso en un huerto, el huerto del Edén, le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de él morirás. Y luego Dios crea a Eva de la costilla de Adán, y pasa un tiempo y la serpiente tienta a Eva y ella es engañada y prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entró la muerte espiritual. Cada uno de nosotros ha sido creado con un espíritu, pero ese espíritu está muerto, separado de Dios, porque Dios es vida. Y aunque tenemos cada uno un espíritu, nacemos con un espíritu muerto, separado de Dios, y ese espíritu tiene que volver a la vida. Por eso hay que nacer de nuevo. Nicodemo se le acercó a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras, las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. No te sorprendas que diga que tienes que nacer de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestro espíritu entra a vivir en comunión con Dios. Pero esa muerte entró por el pecado. Jesús reconoció la narración de la creación como algo histórico y real. Jesús mismo dijo cuando se le acercaron los fariseos y le dijeron, muéstranos una señal, muéstranos alguna señal que nos revele que vienes de Dios. Y él había hecho muchos milagros, pero dijo, esta es una generación adúltera y perversa que busca una señal, y no se le dará ninguna señal más la que al profeta Jonás, que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en el vientre del monstruo marino, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Estaba dando por histórico el evento en que la ballena se traga a Jonás. ¿Ya han encontrado ballenas grandes, suficientemente grandes para tragarse a un hombre? Pero hay algunas personas que creen que es más fácil que de una explosión se forme el ser humano y vengamos de una rata a que una ballena se trague a un hombre. El problema no está en la cabeza, sino en el corazón del hombre, que ha rechazado a Dios y su luz para pecar. El Señor Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que en los días de Noé la gente comía y bebía, se casaba y se daba el matrimonio, hasta que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Está dando por histórico el diluvio universal. Y estaba diciendo el Señor que Él va a venir en un día donde la gente va a ser incrédula y no van a creer cuando se habla y se enseña estas cosas, hasta que venga el Señor por su iglesia y se lleve a su iglesia y traiga un diluvio del juicio universal. 7 años de juicio contra la tierra. El mismo Señor Jesucristo hizo referencia a Lot y dijo que sería también como en los días de Lot. Hasta que Dios sacó, el ángel se llevó a Lot, entonces vino el fuego, llovió azufre y fuego. Y no comprendieron hasta que Dios se llevó a Lot.
Y así como Dios se llevó a Lot para sacarlo y poder tirar la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, así Dios se va a llevar a su iglesia para traer su ira sobre este mundo. Pablo hizo referencias muchas veces al recuento de la creación. En 1 Corintios 11, 8 al 9, Pablo dice, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Está dejando claramente de que es Eva la que vino y provino del hombre, de Adán. En 2 Corintios 11, 3, Pablo dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la pureza y de la sinceridad de la devoción a Cristo. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y así muchos están siendo engañados, creyendo en evolución y no abrazando las verdades de la palabra de Dios. Y por eso hay tanta confusión. Si nosotros vemos otras áreas en el Nuevo Testamento, ya hemos hablado algunos versículos que confirman la creación. Pero vemos, por ejemplo, en la genealogía del nacimiento de Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, que nos da la genealogía desde Adán hasta María, la madre de Jesús. Y hay menos de 100 generaciones. Si cada generación fuera de 100 años, estamos hablando de 10,000 años. Entonces, cuando los hombres dicen que venimos que la humanidad existe de hace más de 100,000 años, no es cierto. Y ya dimos los argumentos académicos, pero ahora estamos diciendo evolución no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos revela de que Dios creó en el 4º día el sol y las estrellas, en el 5º día creó las aves y los peces, y en el 6º día los reptiles, los mamíferos, al ser humano. Entonces el orden de la creación es distinto al orden de evolución. Entonces, o crees la Biblia o crees a las personas que agarran la evidencia y la malinterpretan para rechazar el testimonio de Dios. A través del pecado entró la muerte, pero no queda todo ahí. El Señor habló de un juicio eterno. El Señor nos ha creado para vivir eternamente. Y vamos a existir eternamente, pero la existencia eterna de aquel que no tiene a Jesús es muerte. Es muerte, no es vida. Es una existencia miserable. Y Jesús nos advirtió vez tras vez. Nada menos en nuestra congregación estábamos estudiando en Mateo, capítulo 5, donde el Señor advierte de que hay algunas personas que dicen, bueno, yo cumplo la ley. Pero el Señor dice, habéis oído que se dice, no cometerás adulterio. Pero aquel que mira a una mujer con deseo, que no sea su esposa, ya cometió adulterio en su corazón. Y luego dice el Señor, y en los versículos anteriores habla del resentimiento y de aquel que está enojado contra su hermano. Dice, habéis oído, no matarás, pero aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, dice el Señor. Y el Señor advierte de aquella persona de que tiene enojo contra su hermano, dice, es equivalente a cometer asesinato. Y habla del pago del infierno, como pago eterno. Hay una ley, inmisericordia, pero hay un Dios de misericordia que dio a su Hijo Jesucristo para pagar la penalidad que demanda la justicia de Dios y la ley. Dios nos ama. En 1 Juan 3:1-3, el apóstol dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha visto lo que llegaremos a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos un cuerpo pecador. Todos tenemos un cuerpo pecador. Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, dice Pablo. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero hacer.
Y el mal que no quiero hacer, eso practico. Y si yo estoy practicando el mal que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hay un cuerpo de muerte, un cuerpo que tiende al pecado, un cuerpo que tiende a ir contra la rectitud de Dios. Y por eso este cuerpo tiene que ir a la tierra, tiene que morir. Pero nosotros somos más que este cuerpo es una tienda donde habita nuestro espíritu. Y cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da su Espíritu Santo como promesa y garantía que un día nos va a dar un cuerpo distinto. En el sentido que va a ser un cuerpo que no va a tender hacia el pecado, que no va a tender hacia la maldad. Pero vamos a ser nosotros mismos, pero sin esa tendencia. Y vamos a estar con el Señor para siempre, disfrutando su amor, disfrutando su comunión. No va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber injusticia, no va a haber enfermedad. Vamos a estar muy ocupados, gozándonos en la comunión de hermanos y en la con nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, ¿cuál es el plan? El plan lo declara Pablo. Dice que cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y se refería a los judíos que leían la ley de Moisés, pero no conocían la libertad que Dios da. Estaban atados a la ley. Dice, el problema es que no vienen a Jesús. Y entonces dice Pablo, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y luego dice, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 3:16 es de que nosotros, por medio de la palabra de Dios, ¿qué es lo que venimos a estudiar? Por medio de la palabra de Dios estamos conociendo al Señor. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos está moldeando a la imagen de Jesús, a aquellos que hemos venido a Jesucristo. Entonces nuestra vida no se desperdicia, sino que es un proceso donde al haber venido a Jesús, Jesús nos moldea por medio de su Espíritu a ser distintos. Y en el proceso, para hacer cosas maravillosas. Hoy estaba en la oficina y llegó el cartero, el mailman. Y le digo, hey Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mike? Ay, me dice Jaime. Me dice, toma, junk mail. Me da un correo, un poco de correo de literatura, y me dice, basura. Y era basura comercial. Y luego volteo a ver a Franklin más adelante y le digo, Franklin, ¿te das cuenta? Este hombre tiene un trabajo, entregar basura, junk mail. Nosotros tenemos un trabajo, entregar la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Nosotros tenemos un trabajo, un privilegio. En este tiempo donde todo es junk, basura, nosotros podemos compartir la palabra viva de Dios. Y esa palabra transforma corazones. ¿Quién de ustedes dice la palabra de Dios me ha transformado? Levanta la mano. Gloria a Dios. La mayoría. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para levantar de la muerte a los muertos. La palabra de Jesús resucitó a Lázaro, pero hay un poder más fuerte, darnos vida eterna. Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. Pedro exclamó y dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros que ha venido a Jesús tiene un testimonio que compartir. Hemos sido librados del licor, o de las drogas, o del adulterio, o de una vida vacía, o del infierno eterno. Tenemos un testimonio que compartir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muere, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Qué hermoso saber que no vamos a morir. Estamos en este cuerpo, pero nuestro espíritu, nosotros somos más que materia. La materia no tiene la libertad de decidir, de entregar su vida o de cobrar la vida. Nosotros tenemos libertad de escoger y de vivir. Somos un espíritu que habita en este cuerpo. Tenemos esa libertad porque somos más que materia. Somos un espíritu. Entonces, este cuerpo lo vamos a dejar aquí un tiempito. Pero el Señor vendrá y lo transformará. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15 y ahí vamos a cerrar. Y le voy a dar la invitación a aquella persona que dice, bueno, yo no tengo seguridad de mi salvación, que venga y pueda recibir al Señor Jesucristo. Si hay alguien que no ha recibido al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Bueno, 50. Vemos que Pablo dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Está diciendo, hermanos, está hablando al pueblo de Dios. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, en el sentido de que para el cristiano el dejar este cuerpo es dormir el cuerpo, porque va a ser despertado. Pero el alma va a su presencia. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No se requiere millones de años de evolución. Ese es el Dios poderoso. A la trompeta final, la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Hay un día donde la muerte será totalmente eliminada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Dios odia la muerte. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para darnos vida. El aguijón de la muerte es el pecado. La muerte es como una bestia que tiene un aguijón. Y ese aguijón es el pecado. Y como todos nosotros hemos pecado, hemos sido pinchados por el aguijón. Y el veneno de ese aguijón es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque Dios dice no matar. Y cuando tú ya has mostrado enojo contra tu hermano, ahí está el veneno. La ley y el aguijón que hemos violado la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? Vamos a pararnos. Yo te invito a que te pares. Y si hay alguien con los ojos cerrados que dice yo quiero recibir a Jesucristo, tal vez no lo has recibido, tal vez no tienes seguridad de tu salvación. Y tú dices, yo quiero recibir a Jesucristo. Te invito a que hoy lo recibas. Que hoy selles en tu corazón tu destino eterno. Jesús dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Hay alguien que hoy quiera pasar de muerte a vida? ¿Hay alguien? ¿Puedes levantar la mano si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo? Alguien que no ha recibido a Jesucristo. Dice, yo quiero recibir a Jesús. El Señor quiere entrar a tu corazón. Te voy a invitar a que levantes la mano y vamos a orar para sellar esa salvación. Jesucristo está acá. Jesucristo, su Espíritu Santo está en medio de nosotros y quiere que tú tengas esa certeza de salvación. Jesús dice la palabra del Señor que Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y el Señor está acá en medio de nosotros. Voy a invitar a Eric que pase. Vamos a tocar una alabanza. Y mientras Eric toca una alabanza, si tú no has recibido al Señor, yo te invito a que levantes la mano y de hecho pases al frente, porque Jesús no se avergonzó de nosotros. En la cruz Él no se avergonzó. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no tienes seguridad de tu salvación, mientras nuestro hermano toca una alabanza, pasa al frente. Sella tu salvación hoy mismo.
No es tu compromiso con una organización, es con Jesucristo. Es con Jesucristo. Venid a mí los que estáis cansados y cargados. Tal vez eso se aplica a ti hoy. Venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Señor, hoy te invita el Señor a que le recibas. Mientras Eric toca, yo te invito a que pases si no has recibido al Señor. Todos con los ojos cerrados. Te invito a que ores conmigo para recibir al Señor. Ahí donde estás. Si estás en tu asiento o si estás oyendo esto por internet. Ora conmigo. Padre Santo, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Te ruego que perdones mis pecados. Reconozco que el sacrificio de Jesús en la cruz es poderoso y es perfecto, y que su sangre es preciosa, y que es capaz de lavarme de toda maldad y de abrir la puerta del cielo. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo para caminar en tu voluntad, hacer el bien y rechazar el mal. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, quiero que sepas que Jesús ha entrado a residir en tu corazón. Y te animo a que te congregues en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y que sepas que a través de Jesucristo tenemos acceso al Padre y podemos hablar con Él como un hijo habla a su Padre. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, hablarle directamente a Dios. Jesús dijo, venid a mí. Él es a quien venimos. No necesitamos otro mediador más que Jesucristo. Así que te felicito si has hecho esta oración, si es que no conocías al Señor. Y si todavía no la has hecho, no esperes más. Pero ahí en tu corazón busca al Señor y hazlo Señor de tu vida. El Señor les bendiga.